vamos a hablar de la trata, una situación bastante grave. Mujeres que son traficadas, un comercio de mujeres venezolanas y del escenario que se está registrando, y les vamos a explicar ahora de qué se trata. Estas mujeres venezolanas son explotadas sexualmente en México. Pasan primero por las manos de criminales colombianos, quienes las enganchan, las engañan, les ayudan a salir de su país, y este es el método. Publican un anuncio en redes sociales diciéndoles que les van a ofrecer trabajo, que se buscan chicas guapas, un futuro prometedor en México. Y en medio de la crisis que se vive en Venezuela, pues muchas de estas mujeres hacen contacto con estas mafias mexicanas sin saber que se trata de criminales. Después los tratantes les están ofreciendo pagar entre 14,000 y 19,000 pesos mexicanos, un equivalente a $736,000 o $1,000 al mes. Y bueno, también por supuesto hay una situación de corrupción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para facilitar la entrada de mujeres venezolanas, quien primero tienen que llegar a Colombia. En Colombia hacen el trámite migratorio para llevarlas a México. Incluso les dicen cómo deben de llegar vestidas, cuáles son las respuestas que deben otorgar al gobierno mexicano cuando llegan a ese territorio. Estas mujeres son reclutadas para trabajar en un portal de web de citas llamado zonadivas.com. Ahí deben de firmar un contrato en el que declaraban ser adultas y que se encontraban de manera legal en el país. Ahora, estas mafias les facilitaban préstamos de entre 80,000 y 240,000 pesos equivalentes a $4,200 o el máximo de $12,600 para gastos de avión, alojamiento, alimentos, trámites migratorios. Incluso les ofrecían pagarle las fotografías, el vestuario, para hacer más potente este anuncio publicitario. Les ponían el transporte, pero al llegar a México, y estas mujeres se dan cuenta que no tenían dinero y que sus deudas eran grandes, pues ya estaban en medio de estos criminales que los estaban obligando a prostituirse. La mayoría de las víctimas son venezolanas con edades que oscilan entre los 12 y los 35 años de edad. En República Dominicana saludamos a Beatriz Borges, abogada de la ONG Centro de Justicia y Paz. Señora Borges, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias. ¿Cómo funciona ese mecanismo de trata de mujeres? Primero ponen este anuncio, reclutan a mujeres venezolanas, las trasladan a Colombia y desde aquí, desde Colombia, les prestan el dinero y les facilitan una serie de papeles para entrar de manera ilegal a México. Pero ¿cómo funciona este operativo? Bueno, en este tipo de mecanismos que se refieren a la trata y el tráfico de mujeres, lamentablemente están vinculadas diferentes actores, ¿no? No solamente de naturaleza civil, también sino autoridades del Estado que muchas veces son sobornadas o incluso forman parte de este proceso de captación, de tráfico y también de recibimiento en el país de destino. Lamentablemente no tenemos la información de cómo están operando específicamente y la información que se tiene hasta los momentos y las denuncias apuntan a la participación de diferentes actores, tanto civiles como estatales, y bueno, lo lamentable es que en el caso de Venezuela, especialmente las mujeres, son una población vulnerable que se cuenta altamente afectada por la crisis y cuya decisión de emigrar normalmente se encierra lo que se llama la migración forzada. No es una decisión voluntaria y esto las hace vulnerables a caer en este tipo de redes de prostitución forzada.
estas formas análogas de esclavitud moderna, las mujeres son el 71% de las víctimas. Y en la situación de Venezuela, la crisis de carácter humanitaria afecta especialmente y de forma diferenciada a las mujeres. Por eso la importancia de las políticas de prevención, no solamente, y el principio de corresponsabilidad, no solamente del país de origen, sino también de la región, frente a una situación que está en incremento y que se origina no solamente por la crisis de la institucionalidad democrática y la emergencia humanitaria, sino también es un flagelo a nivel mundial. La esclavitud moderna hoy en día es un flagelo que afecta a más de 40 millones de personas en el mundo. Y en Venezuela, lamentablemente, es un fenómeno que ha aumentado vertiginosamente en los últimos años. ¿Y tienen denuncias de mujeres venezolanas, mujeres colombianas que estarían en esta situación? Y si estas mujeres son víctimas de trata, de explotación sexual, ¿o cuál es la denuncia puntual que ustedes han podido recabar? Bueno, lamentablemente no contamos con cifras oficiales y el acceso a tener información por parte de estas víctimas es delicado, porque además son personas que deben ser protegidas una vez que sean, no deberían ser criminalizadas. Lo que tenemos ahorita desde la sociedad civil, de las ONG de derechos humanos, especialmente las organizaciones que trabajamos en derechos de las mujeres, es un seguimiento a los casos que normalmente tenemos por prensa, de las venezolanas que han sido captadas en Venezuela y que ahora, digamos, se conoce a través de las investigaciones de los países receptores que están siendo víctimas de trata. Y en ese sentido también observamos el tema de la prostitución forzada y la explotación sexual que están siendo víctimas y que pues nos estamos enterando ya cuando eso ha ocurrido, porque tampoco a nivel nacional tenemos unos mecanismos de prevención que puedan controlar y puedan verificar la salida de mujeres que puedan ser víctimas de trata y de tráfico en Venezuela. Esta situación quedó de manifiesto a nivel internacional tras el asesinato de una mujer venezolana, una mujer colombiana y una mujer argentina que habían denunciado previamente amenazas por parte de sus agresores, amenazas por parte de su expareja, y después aparecieron asesinadas. Las autoridades mexicanas, el gobierno mexicano, ¿está siendo omiso a estas denuncias por tratarse de extranjeras? No tenemos información, sin embargo, este tipo de delitos normalmente están vinculados a redes que, además de dedicarse a la esclavitud de las personas, también hay concomitante o de manera concomitante otros delitos como el narcotráfico y también, digamos, que conforman redes internacionales donde hay la participación de diferentes actores. ¿Pero cárteles de la droga o grupos criminales que estarían involucrados? Bueno, parte de la dinámica de la trata de personas, también de la esclavitud y de la prostitución forzada, es que el victimario normalmente acude a mecanismos de represión, de agresión a la integridad física, de maltrato físico, mental, emocional, lo cual considera que estas acciones son graves delitos contra los derechos humanos, son graves delitos contra los derechos de las mujeres. ¿Le podrías dar un mensaje a estas mujeres que a lo mejor están viendo en este momento el programa desde Venezuela, de Colombia, un mensaje de alerta para evitar caer en la tentación de atender alguna invitación de trabajo en México, pero que puede terminar en esta situación de trata de personas? Bueno, parte de lo que hay que revisar es la legislación que el Estado mexicano tiene para la protección de víctimas de trata, de explotación sexual y de prostitución forzada. También hay que examinar la labor de prevención y las políticas de prevención. Parte de lo que pasa con esta problemática es que es invisible. Normalmente las personas no saben cómo definir cuándo se encuentran o cuál es una situación de trata, no saben identificar las situaciones de riesgo, los llamados a través de las redes sociales sobre ofertas engañosas. Y eso, por supuesto, es parte de una política de Estado de prevención. Y una vez desmanteladas estas redes criminales de carácter internacional o nacional,
debe haber un proceso de investigación, un proceso de sanción y un proceso de reparación a las víctimas. Si el Estado no realiza esas actividades, el Estado es responsable por violaciones a los derechos humanos. Sí, bueno, lo más importante en este momento es un llamado al Estado a generar mecanismos de prevención, pero también a las víctimas y a los familiares, estar atentos. Normalmente las que son víctimas o los que son víctimas sufren violencia estructural y pobreza o problemas en nivel familiar. Entonces, estas situaciones los hacen mayormente vulnerables a lo que son víctimas de explotación o a cualquier tipo de esclavitud. Entonces, el fortalecer las bases de la sociedad, además de tener mecanismos de información, de alerta, de identificación de redes, y aquellas víctimas, es importante que puedan verificar esas ofertas que puedan resultar muy atractivas, pero que pueden ser engañosas y que pueden atentar en un futuro contra su vida y su integridad. El contar con personas con mayor preparación, hablar sobre lo que es la trata y el tráfico de personas, es parte de lo que nos educa para poder enfrentar esta problemática. Es Beatriz Borges, abogada de la ONG Centro de Justicia y Paz. Gracias por estar con nosotros en NTR 24. Vamos a la última pausa. Al regreso, le aplicaron la eutanasia